Hola amigos de Nacional TV Perú. El día de hoy tenemos como invitada a Gladys Tapia, que es una persona muy vinculada y muy dedicada y preocupada sobre el tema de los pequeños digamos, productores de oro, de la minería ancestral, de la minería pequeña, ¿no? Que es la que por lo general suele tener muchos enemigos, sobre todo de parte de las grandes empresas que hostilizan, atacan, persiguen y generan una situación de caos total en la vida de estos pequeños productores que no son ilegales, son simplemente mineros ancestrales, mineros artesanales y que de una u otra forma pues es un acto creo que de injusticia el que se comete contra ellos. Hola Gladys, ¿cómo estás? Qué gusto de tenerte nuevamente en el programa. Sí, mira, gracias a ti más bien por invitarme siempre y yo estoy con toda disposición para poder suplir tus preguntas, ¿no? Sobre todo en esta etapa que estamos conviviendo todos los peruanos, una inestabilidad, ¿no? Mira, yo te he invitado porque he podido apreciar en ti esa vocación, esa voluntad de estar siempre atrás de los problemas que sufren pues, los más desposeídos de nuestro país, ¿no? Como son en este caso los mineros ancestrales, aquellos que hacen su actividad cotidiana solo con el fin de poder subsistir, ¿no? Desgraciadamente hay toda una política por crear alrededor de ellos una imagen de ilegales, de delincuentes que no lo son, con el propósito pues de minimizarlos o invisibilizarlos en la sociedad peruana, sin tener en cuenta que sí existen algunos grupos delictivos que se dedican a esta actividad, pero que no es el caso de ellos. Gladys, cuéntame, ¿cómo va el tema de los temas que estuvimos conversando hace poco con respecto a esta gente que es hostilizada y dañada en su imagen para sacarlos del negocio, ¿no? Sí, mira, yo como presidente de AMIT, que estamos conformados por actores directos de las actividades productivas y también están integrados profesionales de todas las ciencias, hemos estado haciendo un trabajo nacional, ¿no? Donde que hemos llegado a concluir de que la minería informal no es la minería ilegal, o sea, la sociedad, nuestras autoridades, tanto el legislativo como el ejecutivo, parece que les falta un poco más de preparación en conocer más la realidad de nuestro país, porque la minería artesanal ha sido una actividad ancestral productiva, o sea, no pueden decir que la minería nunca existió para los pequeños. Toda nuestra historia lo dice, si nos volvemos atrás, ¿quién ofrecía el oro, el cuarto de oro y de plata a los españoles? ¿No? Entonces, Atahualpa, obvio. Y porque desde ya nosotros extraíamos el oro, extraíamos los minerales. Ahora no entiendo por qué se ha venido desde el año 2012 poniendo la minería, la pequeña minería artesanal como la minería informal. O sea, la han criminalizado esta actividad, que es una actividad productiva ancestral y que dentro del marco legal del Ministerio de Energía y Minas nunca consideraron a los pueblos originarios que en toda su vida han practicado la minería artesanal. O sea, han creado un marco legal de formalización, pero han excluido a los pueblos originarios. Entonces, ¿qué está pasando hoy en día? De que estos pueblos originarios, porque no les llega el programa social a tiempo, no les llega Pensión 65 y otros, entonces ellos tampoco, como hay un alto friaje, tampoco pueden tener buena producción en agricultura. Entonces ellos van a los cerros y extraen ese mineral y dentro de eso pues sacan la pepita de oro o también el cobre, ¿no? Porque o sea, es una cosa que el país los está invisibilizando. Entonces hoy estamos retrocediendo en las épocas del virreinato, que los españoles, por si acaso no tengo nada en contra de ninguna ¿cómo te puedo decir? Ningún país, nada, pero en la época que los españoles sometían a nuestros incas a extraer el oro para que ellos se los lleven. Hoy el poder económico de la gran minería está haciendo casi lo mismo, pero ya, ¿cómo te puedo decir? Está vinculado con el gobierno para poder darle una fuerte extinción a esta pequeña minería, porque está la Fiscalía, que es la FEMA, el Ministerio
del Interior con la DIRMEA, que es Dirección de Medio Ambiente, en todas las carreteras desde el corredor de Cusco hasta Nazca. Están como un peaje, están en todas las comisarías, ya no van a ver los delitos que están pasando de extorsión y otros, sino todos los camiones que pasan es como que están pasando drogas. Ahí está el negocio, ahí está el negocio. A eso hemos llegado. Pero al extremo, que por qué levanto mi voz, es porque están quitándole las herramientas de trabajo, que son los camiones de carga. Tú como transportista te llaman, te dicen, señor, tengo una carga, quiero hacerlo. Tú vas porque tú vives del transporte. Tienen su licencia, tienen toda su documentación respectiva que les da el MTC. Pero sin embargo, la policía incauta la carga, incauta el camión, la fiscalía incauta el camión y lo pasa a extinción de dominio. Entonces ya esos camiones ahorita están... ¿Tienen miedo los Están ahorita en las municipalidades. O sea, ¿qué pasa aquí? O sea, estás vulnerando un derecho a la propiedad. O sea, mira, ya pasamos todos los límites. Ahora yo voy a ser la vez de entrevistado. Te voy a explicar por qué sucede todo esto. Todo esto sucede porque el artículo 66 de la Constitución peruana es una reminiscencia del derecho indiano, donde el rey, digamos, se reservaba la propiedad del subsuelo en tanto y en cuanto hubiera oro, plata, cobre y el hierro, que era muy importante para la industria militar de ese entonces, ¿no? Entonces, cuando sobreviene la República, los caudillos militares y los caudillos regionales dicen entre ellos, dejémoslo así, porque de esa manera nosotros vamos a poder seguir manejando este importante recurso mineral, ¿no? Y dando las concesiones a quien nos dé la gana, volviéndonos ricos y volviendo pobres a los ciudadanos que son los que viven sobre esos recursos. Ahora, hay un tema que es muy importante tener en cuenta. Siempre se nos ha dicho que los recursos minerales, los recursos naturales en general, son de los peruanos, de todos los peruanos. Sin embargo, yo pregunto, ¿cuántas joyas de oro tenemos nosotros producto de esa propiedad, de esos recursos? ¿O cuántas muebles de madera tenemos como producto de la extracción maderera en el Perú? Nada, absolutamente nada, de manera que nos meten ese cuentazo de que los recursos minerales o los naturales son de los peruanos para que el Estado continúe con esta mercantilista actividad de otorgar las concesiones. Es por eso que se criminaliza la pequeña minería, ¿no? Así es, y sobre todo de que existe un gobierno invisible, ineficiente, ineficaz, porque no tiene esas políticas públicas que generen producción en nuestro país. O sea, son políticas que te están dando bonos para que sobrevivas, pero no para crecer como peruanos, ¿no? Entonces, y el legislativo, que por cierto no tiene una decisión que venga a mejorar nuestra situación económica del país, sobre todo en cuanto a los emprendedores, porque ellos están ahorita legislando para sus intereses personales, o sabe Dios el tema del decreto legislativo de organización criminal, que es lo mismo de siempre, y se están blindando. Entonces me parece que yo tengo la fe que todavía hay congresistas que sí aman a su país y que van a hacer las cosas mejor. Ojalá que les llegue la luz, la reflexión de que ellos tienen que entender que aquí no son ellos los que gobiernan solos, sino el pueblo es la masa, y la masa va a tener que pronunciarse para poder nosotros decidir el futuro de nuestro país, porque lo que están haciendo con nosotros es el abuso total con los emprendedores, tanto de la minería, de la pesca y otros sectores que estamos viéndonos reducidos ante el gran poder económico. Nada, ¿no? ¿No? O sea, acá prácticamente nuestras autoridades se han vuelto servidores del gran poder económico, y eso no podemos nosotros llegar a ser una Venezuela, una Cuba, no podemos nosotros estar cayendo, teniendo tantos recursos minerales, teniendo diversos recursos que tenemos, ¿no? Para poder crecer. Nosotros debemos ser como Suiza y Canadá. Nosotros no tenemos por qué tener tantísima pobreza en nuestro país. Pero desempleo. Tú sabes que hay que tener mucho cuidado con el tema, cuando se invoca al pueblo, hay que tener mucho cuidado que sea invocado por las gentes correctas, ¿no? Porque desgraciadamente el pueblo ha sido invocado siempre por los miserables que hoy en día usufructan del poder, ¿no? Mira cómo se habla del pueblo, de la masa trabajadora en estos países como Venezuela y Cuba. Tú sabes que yo he vivido 12 años en Venezuela, así que esa historia a mí nadie me la va a contar, yo la conozco de primera mano, ¿no?
Entonces, el gran problema es tener mucho cuidado en la utilización de la masa para fines como los que desgraciadamente a veces se utilizan, ¿no? Bueno, yo lo invoco a un tema de justicia, no político, no tengo ideología ni izquierda ni derecha, lo único que yo siento es que mi pueblo está sufriendo, sufre día a día porque se levantan una mañana con la esperanza de conseguir un pan para sus hogares o que sus hijos sean pues mejor educados. ¿Y qué pasa? Sale la policía, sale una y otra autoridad y los restringe. O sea, hemos llegado a una época de represión y eso no puede estar sucediendo en un país que se dice y que nosotros hemos elegido por un gobierno democrático. ¿Por qué no me cuentas cómo evolucionó ese programa en el cual yo te acompañé a la Defensoría sobre esta comunidad en Apurímac, si no me equivoco, sí, muy bien, cuyos habitantes están siendo sometidos a una presión impresionante de parte de las grandes compañías que tienen intereses en su zona, ¿no? Bueno, yo, como siempre hemos dicho desde AMIC, nosotros invitamos, ¿no?, y aceptamos que las inversiones, somos conscientes que las inversiones extranjeras son bastante importantes aquí en nuestro país. Sin embargo, no se puede pretender hacer sus proyectos vulnerando los derechos de nuestras comunidades. Los pueblos originarios existen, nuestra cultura no se puede extinguir, nosotros tenemos que respetar ello. Entonces, ahí ha habido presuntos abusos de parte de la minera Saude, refieren los señores de Quisque, todavía no puedo afirmar esto, pero ellos han venido a la capital y han denunciado esto ante las autoridades, como es el Defensor del Pueblo, el Poder Legislativo. Sin embargo, ellos refieren de que la minera no tiene el estudio de impacto ambiental, pero sin embargo ya está excluyendo a mineros con REINFO y también denunciando a los mismos comuneros como usurpadores del terreno, de su propio terreno están usurpando, ¿no? Y también demandas por difamación al señor Lucas, me parece que ha sido expresidente de la comunidad, lo han denunciado, refiere él, ¿no?, por $1 millón, ¿no?, como reparación civil por haberlo difamado a la empresa, ¿no? Entonces, si él se retracta, quizás bajan hasta 1.000 soles. Entonces, me parece que de repente... Chantaje puro. De repente, el señor gerente que anunció que Tía María va el 2025 sí o sí, yo presumo que de repente este gobierno va a declarar de interés nacional ese proyecto, por eso que él está seguro de que eso sí o sí va. Entonces, me parece que este señor tiene que reflexionar que aquí se pueden hacer los proyectos de gran envergadura, pero sin embargo hay que concientizar, sensibilizar a la población y también pagar un justo derecho, un justo justiprecio por sus terrenos si es que ellos lo desean comprar. Pero Gladys, o sea, yo vuelvo a repetir, yo creo que la solución va por el lado de la derogatoria del 66, porque el día que los propietarios de las tierras, que son propietarios de los recursos que están debajo de esas tierras, es lo que decían los romanos, que el que es dueño del suelo es dueño del cielo y del infierno. Ese era un principio en el derecho romano que consagraba la propiedad del subsuelo, bueno, y que vale en los Estados Unidos, donde tú encuentras oro, plata o petróleo y te vuelves rico. Esa asociación entre los propietarios de la tierra que tienen el recurso y la asociación con empresas que tienen la experiencia de explotación minera puede generar una sinergia muy interesante y una sociedad beneficiosa que iría en ambos sentidos y no simplemente verlos a los dueños del terreno como personas que son objeto de caridad o de pequeñas compensaciones, que eso es absolutamente una burla, ¿no? Ellos no pueden seguir viendo cómo la riqueza pasa delante de la puerta de su casa y ellos siguen viviendo tan pobres y miserables como siempre. Por eso que yo insisto en este tema, yo me he vuelto una especie de experto en el tema, yo he venido difundiendo esta tesis de la derogatoria del artículo 66 y espero que ustedes, que los que están interesados en darle cometer el acto de justicia social más grande en la historia del Perú, sean parte de esta teoría. Lo que se tiene que hacer es crear una nueva ley de minería. En esa ley de minería, priorizar el interés, primero los peruanos, después los extranjeros. Pueden venir los extranjeros con su capital y asociarse con un peruano, como es las comunidades. Estoy segura que eso es mejor que estar ahorita gastando tanto presupuesto del Estado en temas de conflictos sociales, en temas de nuestra policía, mandarlos a cuidar esas operaciones mineras. La policía debe estar aquí contrarrestando toda esta inseguridad, ¿no? Entonces, lo que se tiene que hacer es modificar
primero el artículo 66 de la Constitución Política, también el artículo del capítulo minero, del capítulo económico de la Constitución Política, porque ya pasaron muchos años de estabilidad, ya las grandes empresas ya pudieron hasta retornar sus capitales, sus ganancias y todo ello, entonces ya hay estabilidad económica en nuestro país. Ahora nos toca a nosotros los peruanos de a pie poder ingresar a ese capítulo económico donde que nosotros nos hagamos socios con las transnacionales que vengan a invertir aquí. Se tiene que hacer eso, si no, no hay forma de que el Perú tenga crecimiento social, económico. Entonces, en este sentido, INGEMEC, también yo le digo así, no sé, me dirán, Gladys está hablando tonterías, no. INGEMEC ha sido uno de los primeros traidores de los peruanos de a pie. ¿Por qué? Porque INGEMEC sabe dónde están los recursos minerales en mayor cuantía. Entonces ellos, en vez de decir a un grupo de mineros que están ahí, por así como es en Cusco, 4.000 mineros, ¿ya? Esas áreas, señores, son 4.000 mineros, están en áreas ocupadas, aquí hay concesiones mineras que ustedes pueden tomar, las ofertan. Si no las quieren, si no los desean, esos 4.000 mineros informales, en todo eso sí ya lo puedo traspasar a una transnacional, ¿ok? Pero primero le das la oportunidad. Pero eso es mientras que el Estado tenga la injerencia en la decisión de Pero por eso estoy haciendo ese modelo. Pero el día que ellos sean propietarios, ellos son los que decidirán con quién se asocian. Así fue en Estados Unidos. Por supuesto. Hubo gente que vendió sus terrenos y ganó muchísimo dinero o lo explotó. Ese es el derecho anglosajón, ¿no? Donde que nosotros tenemos ¿por qué que no primero las cosas buenas? Modificar nuestra constitución, pero también el sistema judicial. Mira cómo han modificado la constitución por una cantidad de barbaridades y no son capaces de cambiar la constitución para una cosa tan importante. Es que cuando uno habla de cambiar la constitución, al toque nos tildan como terroristas. Entonces yo soy una persona entendible de que aquí se necesita el capital, es necesario. Te doy un argumento. ¿Ya? Nada más liberal que entregar derechos de propiedad. Así que de comunista es lo menos que tú tienes. Bueno, sí, qué bueno que me reconoce. Pero aquí lo que tenemos que hacer es hacer este tipo de negociación, porque mira, la actividad de la pequeña minería, la minería artesanal, es un negocio comunitario, donde que las personas que trabajan en esta actividad se juntan y cada uno hace un aporte y de ahí es que saca la producción. Lamentablemente todo nuestro país está denunciado por las transnacionales y lo que nos dejan a los pequeños, porque yo soy titular minero, lo que nos dejan son ciertas líneas, pero que no tienen pues valores, ¿no? Como para que no molesten, que tiran un huesito como para que no molestes. Nos están engañando los peruanos, tenemos que abrir los ojos, reflexionar y darnos cuenta de que nunca vamos a crecer si es que no ponemos las reglas de juego claras. Gladys, yo quisiera preguntarte cómo va el tema del vencimiento de estos Reinfo y cuál va a ser la situación de los mineros, digamos, artesanales, pequeños mineros, a partir de ese momento. Y con respecto al tema del vencimiento de los contratos con las grandes concesiones. ¿Cómo crees que va a quedar la situación en el Perú? ¿No crees tú que sería una oportunidad muy importante para hacer una reestructuración de lo que es el ordenamiento jurídico en materia minera? Así es, tal como te dije anteriormente, que hay que modificar la constitución política en cuanto al capítulo económico, también a los recursos naturales, al aprovechamiento, que primero seamos los peruanos, porque ahí pues está muy ambiguo, entonces tenemos que ser más claros en ello, ¿no? Y también la nueva ley general de minería, porque la ley que ya tenemos ya está desfasada, necesitamos una nueva ley para que también se diga la minería, la gran minería, la mediana minería, la pequeña minería, la minería artesanal y la minería tradicional. Esa minería que hacen nuestros pueblos originarios, donde que sacan el oro con bateas y que esas pepitas las venden en diferentes lugares de nuestro país, como es en Puno, en Cusco, Apurímac también, ¿no? Entonces tenemos que también considerar a ellos, tenemos que restituirle el derecho a nuestros pueblos originarios, darle lo que siempre fue de ellos, sus recursos naturales. Lo que yo he llamado no el hemos acto de tenido por justicia qué social, despojarle, ¿no? Y darle a otras empresas que ni siquiera tienen, alguna vez nos han ayudado a nosotros en algo para prosperar, ¿no? O sea, aquí se está despojando del pobre y haciéndolo más pobre todavía, porque los que dinamizamos la economía acá, que son los pequeños productores mineros, gastan su plata aquí, y los que
se llevan nuestros recursos minerales, nos están dejando más miseria, más contaminación, más destrucción, más división, porque nuestro país está dividido. Nuestro país está dividido, ¿por qué? Por esos resentimientos. Por si acaso, ya no hay terrorismo. Yo viajo por todo el Perú profundo y ya no hay terrorismo. Lo que la gente solamente lucha y busca justicia porque se le restituya su derecho a los pueblos originarios, como han sido siempre agricultores y mineros artesanales. Eso es lo que busca Apurima, Cusco, Puno, Arequipa. Son la Macro Sur que están buscando que ese legislativo reconozca sus derechos como tal. No puede ser que haya una ley de minería que solamente sea para los grandes y los pequeños están invisibles. ¿De qué vamos a vivir? Dime tú, si el 31 de diciembre se llega a excluir a todos esos mineros que han seguido un proceso de formalización y les ha costado su dinero porque han pagado 800 soles por presentar un expediente, un higafón correctivo y preventivo en las regiones, que son las direcciones regionales de los gobiernos regionales, les ha costado tanto y llega el 31 de diciembre y tú dices, no, hasta aquí llegaron los reinfos. No, señor, aquí se respeta también al pequeño emprendedor minero que ha puesto de su voluntad, se ha sometido a un reinfo. No es culpa de nosotros que nos hayamos formalizado, es culpa de los gobiernos que son incompetentes o de repente pues no les interesa que haya una formalización para no estabilizar nuestro país económicamente, ¿no? O sea, yo le dije al ministro Rómulo Mucho que si ustedes no son claros en su mensaje, no hay quien los detenga a los mineros a nivel nacional. Se viene un pronunciamiento nacional de la Macro Sur. Hablan mucho de los contaminadores, refieren mucho a Madre de Dios. Madre de Dios se puede ordenar bien, claro, bien, porque si el gobierno tiene una iniciativa de hacer una planta ahí, todos esos mineros solamente traen a esa planta y el mismo gobierno o de repente un privado, un convenio con un privado, ellos estarían exportando el oro directo a Suiza y a otros países, pero y que no se pierda por Bolivia, ¿no? Claro, y con 5.000 millones de dólares en oro se pierde por Bolivia, ¿no? Mira, con la certificación ambiental, ¿no? Que está saliendo un oro limpio, ¿no? Pero el tema de lo que se está perdiendo por Bolivia, la Sociedad de Minería ya refirió que son 6.000 millones de dólares que se está perdiendo. Ellos dicen eso. Yo digo que hay más de 8.000 claro, más, ¿no? Eso es lo que se sabe. Pues. Entonces, ese dinero, oye, si tú eres un ejecutivo, oye, hago números, ese dinero lo invierto, lo formalizo y hago que ese dinero se invierta en infraestructura. Necesitamos hospitales, colegios, o sea, necesitamos el apoyo también de los emprendedores, que por cierto ya lo están dando, porque ellos a veces hacen hasta carreteras, apoyan a los colegios, a los hospitales que no tienen todos sus implementos, ¿no? Ya se está, desde el gobierno de Alan García, que nosotros planteamos el Plan Nacional Multisectorial para la Formalización Minera, desde ahí ya teníamos la solución, pero han venido gobiernos tras gobiernos. Me parece que no hay un interés, una voluntad política de formalizar a todos estos 87.000 mineros. Hablan de facturadores, hablan de mineros ilegales. Para eso está nuestra policía, nuestra fiscalía que los puede identificar, ¿no? Pero no todos, informal es ilegal, que no se confunda. Es como Gamarra. Gamarra, existen los empresarios, pero también están los ambulantes. No se entiende que ellos están porque tienen necesidad de llevar algo a sus casas, si no sería pues el país con más miseria, Perú, teniendo grandes recursos en el subsuelo y tenemos inmensa pobreza en la superficie. Mientras el Estado no sea capaz de crear las condiciones para que el Perú haya pleno empleo, el 85% de la PEA seguirá siendo informal como hasta el día de hoy. Gladys, ¿qué reflexiones finales tienes tú sobre el tema de la minería, la crisis que se vive permanentemente y finalmente cuál sería tu mensaje? Me preguntaba sobre el tema de los nuevos contratos, porque el 2028 ya vencen los contratos con las transnacionales, ¿no? Entonces, nuestra Constitución no va a permitir de repente modificar esos contratos, de repente van a continuar, pero los 19 proyectos de gran envergadura que es, esos nuevos proyectos
sí se pueden hacer con la modificación de la ley del capítulo económico de la Constitución Política, del artículo. Entonces ahí sí se puede ir ya modificando de qué manera ellos nos van a hacer retribuir en impuestos, y también debería de ser por participar a los propietarios de la tierra. O sea, dar un porcentaje al lugar de influencia donde se va a desarrollar ese proyecto. ¿Qué hacer? Hospitales, universidades, colegios, implementar todo el tema calidad humana de vida. Claro, todo lo necesario que necesita un pueblo para desarrollar. Porque es injusto que hable el señor Roque Benavides de desarrollo nacional cuando él tenía la mina en Sierra de Antapite, Antapite, ¿no? Y anda a ver ese pueblo, no tiene ni agua ni luz, no tiene buenos colegios, no tiene nada. Es un pueblo fantasma. Hoy en día, con las perforaciones, aclaro que el señor ya no tiene nada que ver hoy en día en esa concesión minera, pero está una minera Sierra de Antapite. Refieren los comuneros de Antapite que están haciendo perforaciones, que están metiendo maquinarias de mayor envergadura, y está debilitando sus terrenos, ¿no? Entonces ellos temen a que haya un deslizamiento de las tierras y pueda, pues, de repente afectar a este pueblo de Antapite, ¿no? Entonces, bueno, no hay que prometer tanto, sino hay que hacer. Vámonos a los hechos. No te preocupes, que vamos a tener unidos muchas oportunidades todos para seguir. Podemos sumar esfuerzos y sacar adelante el país. Vamos, ¿no?, a tener muchas oportunidades para seguir conversando con Gladys, que es una persona que conoce muy bien el problema minero, es una persona que está bien metida en las entrañas de lo que es la minería, sobre todo la pequeña y mediana, pequeña y microminería. Así es. Con ella vamos a descubrir todas las miserias que desgraciadamente hay en nuestro país. No nos olvidemos que nuestras autoridades, el Estado ha sido muy eficiente para otorgar privilegios a extranjeros, como por ejemplo, y saliéndonos del tema de la minería, el Metropolitano. El Metropolitano está concesionado a un grupo de inversionistas, entre comillas, extranjeros, colombianos, españoles, argentinos, y es una concesión en donde estos señores no han puesto un centavo. No pusieron la infraestructura, no pusieron los buses, y han logrado cobrar 2.700 millones de soles por concepto de pasajes. Sin embargo, no han pagado ni un centavo del crédito que les dio COFIDE de 550 millones de soles para comprar las unidades. Eso es una sinvergüenzura que no podemos seguir permitiendo, que venga cualquiera de afuera y nos saque el dinero de los bolsillos. Como el Banco Minero, ¿no? Con el apoyo del propio Estado. Es una vergüenza lo que pasa en el Perú, ¿no? Y encima nos hagan juicios, porque eso es así. Nos llevan al CIADI con una controversia internacional y finalmente el Perú termina perdiéndolo. Esta entrevista ha venido gracias al apoyo de Nacional TV Perú, desde su programa La Guillotina, con la conducción de Humberto Pérez. Y volveremos el día de nuestra próxima entrevista con más temas de interés nacional para todos los peruanos. Muchísimas gracias, gracias Gladys por estar con nosotros. Te vamos a tener pronto, así que no te preocupes, que espacio y tiempo vas a tener. Muchas gracias y ya nos vemos. Objetividad, confianza, veracidad, alto contenido informativo. Todo por Nacional TV Perú.